my song, Lord. You fill me with you. Salamos, Dios los bendiga a todos. La verdad que nos sentimos contentos de una vez más poder compartir esta reunión con ustedes. Esta canción dice: canten los hombres de fe. No hay una parte donde dice griten al norte y al sur. Qué bueno es que estemos todos unidos en el mismo espíritu, diciéndole de esta manera: canten los hombres de fe, el glorioso y gran Rey, siendo débiles fuertes son, en el quebranto hay plenitud. Griten, griten al norte y al sur, canten desde al oeste, Jesús es el Salvador, el cielo y la tierra el Señor. Las mujeres de verdad sanen al querido estar, y nuestro Rey de amor con sus olas vengará. Griten, griten al norte y al sur, canten desde al oeste, Jesús es el Salvador, el cielo y la tierra el Señor. Griten, griten al norte y al sur, canten desde al oeste, Jesús es el Salvador, el cielo y la tierra el Señor. Y por fuego pasamos, por lluvias también, nos ha refinado con su poder. Estamos enamorados de la verdad, nuestros labios selló. Griten al norte y al sur, canten desde al oeste, Jesús es el Salvador, el cielo y la tierra el Señor. Griten, griten al norte y al sur, canten desde al oeste, Jesús es el Salvador, el cielo y la tierra el Señor. Levántate, iglesia, con cántico otra vez a nuestro Dios que reina, sus gracias nos dará. Grite al norte y al sur, cante desde al oeste, Jesús es el Salvador, el cielo y la tierra el Señor. Griten, griten al norte y al sur, canten desde al oeste, Jesús es el Salvador, el cielo y la tierra el Señor. Griten, griten al norte y al sur, canten desde al oeste, Jesús es el Salvador, el cielo y la tierra el Señor. Dios les bendiga. Es una alegría poder compartir y estar llegando a sus hogares a través de
de este medio y compartir la palabra de Dios en esta noche. Y quisiera que me acompañes en una lectura bíblica, en un pasaje bíblico, para poder compartir la palabra. En Mateo capítulo 26, verso 39, Mateo capítulo 26, verso 39, dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esta es una oración que Jesús hace en un momento intenso y trascendental de su historia. Cuando nosotros leemos la palabra, cuando nosotros leemos los evangelios, vamos a ver que Jesús oraba diariamente, constantemente, pero esta es una oración única, en un tiempo trascendental, ¿sí? Yo creo que muchos de nosotros, cuando conocimos al Señor, lo primero que buscamos fue agradarle, el hacer su voluntad. Y quisiera compartirles una experiencia personal. Conocí al Señor, yo nací en una familia de cuna cristiana, mis abuelos ya eran cristianos, pero tuve ese encuentro con el Señor en mi adolescencia y comencé a buscar a Dios, ¿sí? Y lo primero que en ese tiempo surgió fue una invitación para hacer un seminario, y yo creo que ya estaba pasado un año en el seminario, pero mi oración era siempre descubrir la voluntad de Dios, y le pedía descubrir la voluntad de Dios hasta que en una clase, una noche, un profesor dijo: la voluntad de Dios está expresada en su palabra. Y yo creo que, hermanos y amigos, el hecho de conocer a Dios siempre nos va a llevar a buscar de Él, a buscar su voluntad. La Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, ¿sí? Es buena, agradable y perfecta, pero no siempre, aunque la voluntad de Dios sea buena, agradable y perfecta, no siempre hacer la voluntad de Dios es sencillo. Por eso Jesús, en un tiempo, ¿sí?, esta oración es hecha horas antes de subir a la cruz, ¿sí? Y Jesús nació para morir en esa cruz. Esa fue la voluntad de Dios, ¿sí?, para con la vida de Cristo, ¿sí? Morir en la cruz era la voluntad perfecta de Dios para Jesús. Por eso ese era el desafío que Jesús tenía, ¿sí? Orar, ¿sí? Orar en ese momento, porque estaba luchando contra toda su humanidad. Entonces la oración, ¿sí?, que Jesús estaba haciendo en el Getsemaní es una oración de entrega, ¿sí? Lo segundo que vemos es una oración trascendental, hecho en un tiempo particular donde se juegan cosas en nuestra vida. Y vuelvo a insistir, ¿sí? Hacer la voluntad de Dios no es cosa sencilla, y tampoco lo fue para Jesús, ¿sí? Jesús se tuvo que enfrentar con toda su humanidad, ¿sí? La Biblia nos relata que esa oración fue tan intensa que su sudor era como grandes gotas de sangre, ¿sí? No hubo ni habrá un momento tan intenso, ¿sí?, en la vida de Jesús como en esa oración, ¿sí? Y quiero volver a recalcar la oración que hace Jesús, ¿sí?
si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hemos dicho que es una oración de entrega, una oración trascendental, pero también una oración que se hace en absoluta soledad, ¿sí? En el Getsemaní Jesús estuvo orando solo, ¿sí? Y yo creo que este es el desafío. Creo que este tiempo es un tiempo donde tal vez no podemos juntarnos, no podemos estrechar esos lazos con otra gente, ¿sí? Tal vez en este tiempo te sentís solo, tal vez en este tiempo te sentís como Jesús en aquella noche en el Getsemaní, ¿sí? En un momento intenso, en un momento de desafío, en un momento que tal vez estás deseando que otros te puedan acompañar, pero quiero decirte, ¿sí?, que hacer la voluntad de Dios implica pasar por el Getsemaní y hacer la oración que Jesús hizo, ¿sí? En esta noche te quiero compartir este tema como tú quieras, ¿sí? Es la oración que tenemos que hacer, la oración de entrega, la oración más intensa, la oración que busca hacer la voluntad de Dios, es la oración que hizo Jesús en el Getsemaní. Yo quiero compartirte 3 aspectos que tiene esta oración, ¿sí? Esta oración que Jesús hace en el Getsemaní. En primer lugar, la oración que Jesús hace destaca el grado de relación que necesitamos para con Dios, ¿sí? Jesús dice, Padre mío, ¿sí? Padre mío. O sea, no cualquiera puede hacer esta oración, ¿sí?, de entrega, esta oración intensa, esta oración trascendental, ¿sí?, y esta oración en absoluta soledad, como hemos dicho, ¿sí? Necesitamos este grado de relación con Dios, ¿sí? Necesitamos entender y conocer a Dios como nuestro Padre. Y no hay nadie mejor para enseñarnos esta relación de paternidad con Dios, sino es Jesús. Jesús fue el que enseñó, ¿sí?, a los discípulos a orar diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿sí? Y nos enseñó a ver a Dios como un Padre. Por eso yo quiero invitarte en este tiempo a que busques una relación con Dios, ¿sí?, pero que lo busques como Padre, ¿sí? Porque Dios, por encima de todas las cosas, tiene un corazón paternal. Necesitamos ver a Dios como Él es, ¿sí? Y una de las cosas que Dios tiene es un corazón paternal. Y cuando hablamos del corazón paternal de Dios, estamos hablando de un Dios que nos cuida, de un Dios que nos asiste, de un Dios que nos ama, de un Dios que quiere, que nos busca, de un Dios que busca restaurarnos en nuestra relación con Él. Por eso Jesús en su momento más agónico pudo decir, Padre mío. Y yo no sé si Dios es tu Padre, pero quiero invitarte en este tiempo para que te acerques a Él y que lo busques como el Padre que Él es. Entonces necesitamos, para orar esta oración, ¿sí?, de entrega absoluta y total, ¿sí? Hay alguien que dijo que seguir a Dios no nos demanda sino entregarlo todo. Y va a llegar un tiempo de tu vida cristiana, y Dios te va a demandar entregarlo todo, ¿sí? Los discípulos que comenzaron a seguir a Jesús lo tuvieron que hacer. La Biblia dice que dejaron sus barcas, dejaron la vida cotidiana que ellos tenían para poder seguir a Jesús. Y yo creo, queridos hermanos y amigos, que este es el tiempo donde Jesús nos invita,
¿sí?, a pasar por el Getsemaní para hacer esta oración de entrega absoluta. Pero como hemos dicho recién, nosotros necesitamos tener en cuenta este primer aspecto, que necesitamos considerar a Dios como Padre, Padre mío. El segundo aspecto que nosotros encontramos en esta oración es que esta oración destaca el reconocimiento que debemos tener de la situación con que nos enfrentamos, ¿sí? Jesús sabía muy bien de la situación con la que él se estaba enfrentando, ¿sí? Yo creo que más allá de que Jesús era Dios, más allá de que Jesús conocía de antemano todas las cosas, él nunca pudo medir la intensidad que significaría subir a la cruz. Y yo quiero decirte algo, Jesús no estaba sufriendo en el Getsemaní, ¿sí?, por cuestiones egoístas, o sea, sino que había algo que Jesús quería evitar y era la falta de comunión con Dios. Porque cuando Jesús sube a la cruz, una de las palabras que él expresa fue: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Y yo creo que la lucha que Jesús desató allí en el Getsemaní a través de esta oración de entrega absoluta fue querer evitar este momento, ¿sí? Nada tiene que ver con nuestra humanidad, ¿sí? Y ojalá nosotros pudiésemos tener el corazón, aunque la Biblia nos invita a tener la mente de Cristo, hermanos, el ser celoso por la presencia de Dios y por la comunión con Dios. Jesús estaba entonces, luchando allí para poder evitar esta falta de comunión y de intimidad con su Padre. Pero esta oración, ¿sí?, que Jesús estaba haciendo en el Getsemaní le llevaba a entender la intensidad del momento, a entender y a prepararse, ¿sí?, para poder enfrentar la intensidad del momento que significaría la cruz. Subir a la cruz era lo que él había amado, ¿sí?, en la eternidad, ese diseño que él había abrazado en la eternidad. Pero quiero volver y recalcarte algo: Jesús jamás entendió la intensidad de ese momento. ¿Por qué? Porque implicaba, como te he dicho, ese alejamiento por un instante del corazón de su Padre. En tercer lugar, ¿sí?, esta oración destaca la disposición que adquirimos para hacer la voluntad de Dios. Insisto, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, pero quiero dejarte bien en claro: hacer la voluntad de Dios no es cosa sencilla. Hacer la voluntad de Dios implica luchar con nuestra propia humanidad, con nuestro propio egoísmo, con nuestros propios planes y proyectos, ¿sí?, que muchas veces los diseñamos sin tener en cuenta, ¿sí?, el propósito de Dios. Pero cuando comenzamos a orar y a buscar la voluntad de Dios, nos vamos a encontrar que alinearnos con la voluntad de Dios implica hacer esta oración de entrega absoluta que Jesús hizo y decirle a Dios lo que le dijo Jesús: como tú quieras, como tú quieras, no se haga mi voluntad sino la tuya. Pablo dice en Filipenses capítulo 2 verso 8: y hallándose en condición de hombre se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esta es la oración
¿sí?, que nos predispone para hacer la voluntad de Dios, y Jesús la hizo, ¿sí? Jesús, antes de subir, antes de obedecer, ¿sí?, a Dios hasta la muerte y muerte de cruz, tuvo que hacer esta oración de entrega absoluta. Por eso, mire, esta oración, ¿sí?, nos ayuda a disponernos, ¿sí?, para hacer la voluntad de Dios. Yo quisiera en esta noche cerrar marcando cómo termina Jesús y cómo terminan los discípulos. Al comenzar, hoy hemos dicho algo y lo he compartido, que es una oración que se hace en soledad. Esta oración que Jesús la hizo, esta oración de entrega absoluta, es una oración que se hace en soledad. Pero es curioso porque Jesús, ¿sí?, invita a sus discípulos e invita a los más íntimos, ¿sí?, a pasar este momento de agonía, este momento intenso, este momento trascendental, este momento de lucha, ¿sí?, a tres de sus discípulos más íntimos. Él invita a todos, pero se lleva a tres, ¿sí?, para que estuviesen con él, ¿sí?, y los deja cerca, pero él se aleja para hacer esta voluntad. Pero la Biblia dice que en tres oportunidades Jesús viene y los halla durmiendo, ¿sí? Los halla durmiendo. Ahora, el resultado de cómo Jesús enfrenta la cruz y después de lo que pasa, ¿sí?, de su muerte, es interesante. Nosotros vamos a ver que Jesús termina esta oración e inmediatamente hay ángeles que bajan a asistirlo, ¿sí? Hay una asistencia del cielo, hay una asistencia de Dios, ¿sí? Sin embargo, ¿sí?, nosotros vemos que los discípulos, cuando Judas se presenta para que Jesús sea arrestado, muchos de sus discípulos salen huyendo. Y después encontramos a los discípulos, ¿sí?, escondidos, llenos de miedo, confundidos. Y yo quisiera hacer esta gran diferencia, porque la oración, ¿sí?, del Getsemaní, orar a Dios diciéndole: Padre mío, si es posible, quita de mí este momento. Si es posible, sácame de esta situación, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Señor, hace lo que tú quieras. Esta oración de entrega absoluta y de entrega total nos va a ayudar, ¿sí?, a que el cielo pueda asistirnos en el momento más trascendental de nuestra vida, que es buscar agradar a Dios en las situaciones que Dios nos coloca, ¿sí? Por eso quisiera invitarte, ¿sí?, quisiera animarte. Tal vez este es un tiempo, como te he dicho, que nos sentimos solos. Tal vez este es un tiempo donde estás definiendo cosas en tu vida. Tal vez este es un tiempo donde estás enfrentando situaciones realmente trascendentales, donde estás buscando hacer la voluntad de Dios, pero te sentís solo. Yo quiero invitarte a que hagas esta oración que hizo Jesús en el Getsemaní, diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Quiero invitarte a orar en este momento. Quiero invitarte a que realmente podamos buscar el hecho de rendirnos a Dios en este tiempo para que Dios, ¿sí?, haga su perfecta voluntad en nosotros. Padre, gracias, Señor, por tu palabra.
Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que fluye a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos, Señor amado Dios, que tú nos dejaste ejemplo, dice tu palabra. Señor, gracias porque nos marcaste el camino. Señor, gracias porque sabemos que hacer tu voluntad, Señor amado Dios, Señor, aunque sea difícil, es posible. Señor, en esta noche quiero unirme, Dios, a aquellos que están haciendo tal vez esta oración de entrega absoluta. Yo no sé, Señor, lo que están viviendo, Dios, muchas personas, pero sí sé, Padre del cielo, que tu Espíritu y tu palabra están ministrando, Señor, en este momento. Oro, Señor, a aquellos que están librando luchas intensas. Señor, oro por aquellos que están en agonía. Oro por aquellos que están buscando, Señor, con todas sus fuerzas agradarte. Señor, oro por aquellos que están en soledad, oh Dios, Señor, y que están, Señor amado, en medio de una lucha tremenda, Dios. Oro para que tu Espíritu Santo y tu palabra, Señor, en este momento puedan ministrar sus corazones y sus vidas. Señor, Dios Todopoderoso, hay personas que están en el Getsemaní, Señor, por tiempo. Señor, luchando contra situaciones. Señor, buscando librarse muchas veces de esa situación. Pero, Señor, cada vez que se quieren librar, Señor, están haciendo esta oración. Padre, no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Señor, oramos, Padre del cielo. Oramos, Señor, porque sabemos, Dios, que aunque la lucha sea intensa, Señor, hay un refrigerio, hay una asistencia del cielo. Señor, cuando estuviste en ese monte, en esa montaña, en ese huerto, Señor amado Dios, allí orando con tanta intensidad, Señor, el cielo te ministró. Y oramos, Señor, para que en este momento, Dios, Señor, aquellas personas que estén pasando por momentos tan agónicos, Señor, de tanta soledad, buscando tu rostro, buscando agradarte, Señor, tengan la misma experiencia. Señor, que el cielo los asista en este momento. Señor, que ángeles bajen, que tu Espíritu Santo se manifieste. Señor, que ellos sean llenos, Señor, del poder de tu Espíritu Santo, llenos de tu presencia, Señor, para levantarse en victoria. Señor, para enfrentar la cruz, para tomar la cruz una vez más, Señor. Muchas veces nuestras fuerzas se acaban, pero Pablo pudo decir algo trascendental. Señor, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Señor amado Dios, oramos pidiéndote tu asistencia y oramos, Señor, para que podamos abrazar tu voluntad, cueste lo que nos cueste. Señor, en el nombre de Jesús te agradecemos. Amén y amén. Dios les bendiga, ¿sí? Muy ricamente. Seguramente en próximas reuniones nos podamos ver personalmente cara a cara. Un abrazo, bendiciones. Amén. Bendiciones, Iglesia. Gracias por compartir con nosotros en esta nueva reunión. Te invitamos a que nos acompañes en nuestro próximo servicio por este mismo medio y en este mismo canal. Que tengas una excelente semana. Vacía la tumba está, vida eterna nos viniste a dar. Grita fuerte, Jesús vivo